Muchas felicidades de nuevo a todos los premiados y ahora vamos a escuchar la conferencia de nuestro amigo Mateo, conferencia titulada José María Soler, una lección magistral. Gracias, Mateo. Buenas noches. En primer lugar, agradecer las palabras de nuestra alcaldesa que me han traído al recuerdo, y ahí todos sus elogios se justifican ahí, esos años que compartimos efectivamente en el Consejo de Redacción de la revista Villena, donde aparte de muy trabajadores éramos muy responsables. Y decíamos entonces lo que pensábamos, y así nos fue también en algunas ocasiones. No nos arrepentimos tampoco de ello. Buenas noches. Los que nos dedicamos a la docencia sabemos bien del tedio que produce ir de una clase a otra, explicando prácticamente lo mismo, contando la misma historia, con los mismos guiños una y otra vez, varias veces al día. Es la rutina. Es por esto por lo que siempre estimamos al alumno o a la alumna que te lanza salvavidas una pregunta que te permita romper el discurso previsto, que te permita romper esa rutina. Don José María Soler explicó millones de veces la historia del tesoro, de su hallazgo y sugerente hipótesis, y lo explicó con la misma minucia en las palabras con la que el orfebre o los orfebres del Tesoro de Villena trabajaron los metales, y admirablemente nunca mostró ni tedio ni cansancio. Lo que podía ser rutina fue siempre rito, y como rito, acción sagrada, hasta tal punto que al hilo de sus palabras, sus ojos de agua le volvían a brillar como aquel atardecer apagado de 1963 le brillaron, entre la alegría y el nerviosismo, entre la emoción y la responsabilidad, pausando sus palabras, engarzando sus movimientos con premeditada lentitud, con dosificada intención y saboreando el que en aquella ocasión les había mirado la historia, cara a cara. Y hasta tal rememoraba con detalle aquella experiencia que todos los que alguna vez hemos oído de su boca aquella historia sentimos el haber estado el 1 de diciembre de 1963 al crepúsculo en la Rambla del Panadero. El catedrático Mauro Hernández, en un texto publicado en la revista científica Albacid, escribió: «Era un maestro en el sentido más noble de la palabra, un maestro al que todos recurríamos cuando necesitábamos un libro de su biblioteca, la localización de un documento, un dato de sus excavaciones o un dibujo de materiales. Quienes tuvieron el honor de conocerlo compartiendo, como es mi caso, excavaciones, trabajos de laboratorio o simplemente intercambiando opiniones sobre arqueología, música, folclore, historia o simplemente acontecimientos de actualidad, siempre conservaremos la imagen del Soler amigo y maestro». Aprovechamos la honrada cita del catedrático y también la memoria de Alfredo Rojas, recreada en un acto de homenaje a Soler de octubre de 1996, donde Alfredo deja claro que Soler atendió a cuantos le requirieron. Y también aprovechamos nuestra experiencia para destilar, si es posible, un rumor, uno de los peros que se le ponen a Soler tras glosar sus muchas virtudes. Este es el objeto, en parte, de mis palabras de hoy. Una de las injusticias que se comete con Soler es cuando se le acusa de no haber creado escuela y relacionado con ello, yo lo he oído en muchas ocasiones, de que era reservón o zafio a la hora de compartir la documentación o sus conocimientos. Afortunadamente, a los que lo hemos conocido de cerca, no es la imagen que nos queda de Soler. Para nosotros y para muchos que le siguen honrando desde la investigación, don José María fue generoso y apasionado. Ahora bien, no se podía ir a su casa con las manos en los bolsillos. Me explico. Cuando ibas a su casa comentándole la voluntad por trabajar un tema, lacónicamente, esto es, con brevedad y sobrio, te despedía con un «hazlo». Uno se iba con fastidio ante lo que parecía desprecio, y cuando ya llegabas con folios redactados era cuando empezaba a manar la fuente de su sabiduría y de su generosidad, espoleadas siempre, esto sí, por el trabajo demostrado. Al tiempo, los folios que llevabas los leía con verdadera avidez. En resumen,
Cuando había mediado el trabajo previo, Soler se entregaba plenamente a la colaboración. Respecto a la escuela no nacida de la mano de Soler, ¿qué mejor escuela que la que influye constante a través del trabajo? La lección de Soler en este sentido fue continua. Fue una lección de toda una vida. Su quehacer sin fatiga nos ha influido mucho. La escuela de Soler no tenía bancos. Estaba constituida con la mentalidad del corredor de fondo. Si quieres, sigue mi ritmo, imítame, yo no puedo hacer más, necesito tiempo. La escuela de Soler se construye con los mimbres del autodidacta, no con el academicismo oficial. Es peripatética, al aire libre, en una excavación o en el museo sin horario, o en torno a una mesa de camilla o frente a frente en un despacho. Y la escuela de Soler, sobre todo, está en su método, en sus trabajos. Por lo dicho, Soler fue maestro generoso y sí ha creado escuela. Pero aparte de lo anterior, hay otra cosa que últimamente me preocupa mucho. Faltando Soler, ha empezado a proliferar una corriente de opinión muy peligrosa que no sé por quién ni con qué intención, no me cabe más explicación que la envidia de Cagaluto, pretenden ensombrecer la labor de don José María, restarle importancia, como si casi todo lo que hizo don José María le hubiera caído regalado, como si todo lo que escribió estuviera ya hecho o dicho, lo que demuestra que no han leído nada, ni lo de antes de Soler, ni lo de Soler, ni lo de después de Soler. Contra esta acusación de un Soler que todo se lo encuentra hecho o que plagia, hay que decir que Soler cita. Es honrado con sus fuentes. Como buen científico, bebe de ellas, se sacia de saber, las revisa y las somete al rigor de la investigación científica y, cuando puede, las supera. Y es furibundo contra la especulación barata. Así se hace la ciencia, así se hace la historia. Nuestro amigo Ángel Luis Prieto de Paula, profesor de saber en la Universidad de Alicante, precisó con la inteligencia que le caracteriza la frágil barrera que separa al plagio del homenaje y que reside sencillamente en la cita. A veces un solo renglón en letra menuda o unas comillas diferencian la grandeza del reconocimiento y admiración de la zafiedad del ladrón. Homenaje del propio Soler a todos sus precedentes inquietos es la obra Bibliografía de Villena y su partido judicial. Insistimos en que la actualización necesaria de dicha bibliografía sería, como pan vuelto, un magnífico homenaje a Soler. Soler, afortunadamente para Villena, rompió la caricatura, cierta muchas veces, del cronista local. Figura la del tópico cronista local, que no fue Soler, confundido por méritos propios con el expoliador de archivos que devora, a veces literalmente porque los hace desaparecer para consumo propio, los documentos. Y así Soler, contra estos tópicos personajes, se nos presenta como investigador serio que no confunde el documento con la historia. En un artículo que publicamos en Información en septiembre de 1996, ya lo dijimos de similar manera. Rompiendo la caricatura del cronista oficial, esto es, la de rata de archivo que reduce la historia al documento y en su oscura ratonera acumula con avidez los papeles como queso, temerosa de que alguien pudiera conocerlos, pero que si no se le acaba la bicoca, siempre nos enseñó Soler lo inagotable y generoso de la investigación histórica, el cómo investigando un tema aparecían otros atisbados desde el rabillo del ojo, que tantas veces conducían la investigación hacia derroteros en un principio insospechados. Como la historia no era solo el documento, el fragmento de una vasija, que todo esto había que saber leerlo, interpretarlo, cotejarlo. Soler fue un hombre inteligente con otras virtudes que mezcladas explican su éxito y que hacen que el mérito sea suyo. Inteligencia, curiosidad insaciable y capacidad asombrosa de trabajo. No había pared entre la noche y el día para él, ni siquiera el sueño. Mi padre, que alguna clase de contabilidad recibió de don José María Soler, siempre recordaba esta máxima o parecida suya: no hay frontera entre la noche y el día. Soler no fue un copión.
pues quienes pretenden ensombrecer la titánica tarea de nuestro genio, y es mejor que lean con generosidad curiosa su obra. Allí descubrirán cuánta tarea quedaba por hacer antes de Soler, cuánta hizo Soler y cuánta nos queda aún por hacer después de Soler. Volviendo al don José María Maestro, lo fue en toda su dimensión con el ejemplo del tesoro. Tesoro que este año ha sido declarado bien de interés cultural. Por cierto, es obligatorio aquí un paréntesis. Se ha colado una errata o un error en dicho documento oficial que, si no se ha corregido, nos preocupa, pues en el informe publicado en el BOE se apunta como fecha de creación del Museo Arqueológico la de 1963, cuando debía decirse 1957, si bien lo fue oficial en 1967. No es insustancial la fecha de 1957 porque creemos que justifica la permanencia del tesoro en Villena, al existir, ya en diciembre de 1963, cuando se descubrió el tesoro, un museo consolidado. Y además, esa fecha, la de 1957, restituye la labor del abogado don Alfonso Arenas García, que tanto se desvivió por las inquietudes de Soler. Efectivamente, con el tesoro, Soler nos dio una gran lección porque nos enseñó a ver, más allá del valor del oro que pesó y anotó en detalle, el valor del hierro humilde, verdadera riqueza histórica del tesoro de Villena, y porque más allá del peso del oro, entre otros el increíble brazalete de casi medio kilo, supo enseñarnos a ver la belleza del quehacer sensible, de una mano diestra, de seguro que experimentada y enamorada del trabajo bien hecho. De no haber sido por Soler y su museo defendido por Arenas, posiblemente el oro del tesoro hubiera acabado como acabó alguna pieza de otro tesoro, dorando la dentadura protésica de algunos paisanos que tuvieron el lujo de masticar con una boca enfundada con el oro milenario de aquel brazalete de oro macizo encontrado en el yacimiento de las Peñicas en 1925. Otra de las lecciones que don José María nos enseñó era el respeto a la enseñanza. Sentía verdadera pasión por nuestra profesión y le preocupaba mucho la calidad de la misma. Y le gustaba que le habláramos, primero de nuestra experiencia estudiante, como más tarde de nuestra experiencia docente. Y desde su admiración nos inculcó el respeto a nuestros maestros y la pasión por el aprendizaje. Y esto es honroso, porque por desgracia es frecuente entre quienes han hecho éxito al margen del academicismo universitario mostrar un desprecio injusto hacia la institución universitaria, aumentando solo sus vicios y escondiendo sus virtudes, y menosprecian a la universidad por la que no han pasado y excusan el saber para ellos inmaduro como zorra ante uvas. Por el contrario, don José María Soler siempre manifestó un gran respeto por la universidad, que nos transmitió a nosotros, respeto que se vio reconocido cuando en 1985 le nombraron con justicia doctor honoris causa en la Universidad de Alicante. Pero como todo maestro, y desde nuestra perspectiva de alumnos, alguna lección se quedó sin impartir. La experiencia de la Guerra Civil. El bueno de Damián Martínez, en la actualidad director del Instituto Hermanos Amorós de Villena, por activa y por pasiva, siempre intentó cariñosamente que Soler le contara aquellos años. Y Soler siempre eludía la cuestión, despachándola con una falta de memoria que imputaba su escasa edad por entonces. Recordemos que en 1936 Soler cumplió 31 años. Queremos pensar que en este asunto prevaleció su ser historiador por encima de su ser persona. Prevaleció el Soler historiador por encima del Soler experimentado y expulsado de su trabajo en Correos. Temió, nos parece, no estar preparado para la exigente objetividad que es necesaria para cualquier investigación histórica. Soler no tuvo miedo a contar, tuvo miedo a no ser historiador. Y por esto creemos que lo que no fue lección por silencio deriva en lección. La lección de que si no se puede ser lo más objetivo posible, no se puede ser historiador. Ya sabemos que la objetividad es anhelo de todo historiador,
que se pretende y que se escapa aún pretendiéndola. Por ello, no cabe añadir más dificultad a la dificultad. Cuando recibió el doctorado honoris causa, hizo una bella semblanza de su vida, que diluyó en los años de la tragedia, como haciendo un paréntesis, lo que se ha venido a llamar científicamente la memoria amordazada o la memoria sumisa. Paréntesis o un requiebro de tango de esos que dejan estela de viento para cambiar la dirección de la derrota. De aquella experiencia, miserable por lo que hemos podido ir urdiendo, queda un lugar para la anécdota. Chanza que no podía venir de otra mano que de la del Aguaor o de su hijo José, quien envió a Soler o imaginó mandar una carta para nuestro arqueólogo, donde en el lugar del destinatario solo figuraba don José María Soler, apartado de correos. Lugar para la anécdota y para la pesadilla, como aquella escena en la que alguien, por antojo, decidió que se lo llevaran y le dieran unas bofetadas. Paliza que parece ser no recibió. Así se llevó el silencio y nos dejó el silencio. La muerte hizo el agosto en agosto. Murió una mañana de pasacalles, una mañana muy festera para Villena, donde el cosquilleo de las ilusiones jaraneras se alimenta con arcabuzazos y música alegre. Al día siguiente, lunes, el salón de sesiones del ayuntamiento fue velatorio y toda Villena, tristeza. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Feliciana. Bueno, pues ahora vamos a recoger la mesa y vamos a escuchar el concierto de guitarra